Jacobo 2, versículo 5. Oíd, hermanos míos, amados, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Hermanos amados, paz del Señor. La epístola a Jacobo es quizás la epístola más práctica del Nuevo Testamento. El tema principal de la epístola a Jacobo es la fe que obra, la fe en acción. Una fe genuina, una fe verdadera tiene obras. Y las obras se evidencian en la experiencia de vida de cada cristiano. Y en continuidad con lo que veníamos considerando en la reunión anterior, Jacobo 2 del verso 1 al versículo 4, recuerde que había un problema en el corazón de los receptores de la carta a los cuales escribe Jacobo. ¿Recuerda cuál era? Estaban haciendo acepción de personas. Y el ejemplo clásico que puso Jacobo es que a la congregación o a la sinagoga llegaba un hombre con anillo de oro en su mano y un vestido costoso. Y también al mismo tiempo entraba un hombre con un vestido andrajoso. Y por causa de un liderazgo, escuche bien hermanos, un liderazgo desequilibrado, doctrinal y espiritualmente, había enseñado a las congregaciones la acepción de personas. Y entonces cuando entraron estas dos personas, llegaban y la iglesia decía: el que tiene anillo de oro, el que tiene vestido bonito, ven, siéntate adelante en los mejores asientos. Pero al que tenía vestido andrajoso, vaya, hágase en la entrada de la puerta de la congregación. Incluso decía: siéntate al escabel de mis pies. El escabel era un taburete que se utilizaba para el que presidía. Entonces Jacobo empezó a mostrarnos cuáles son las verdaderas obras del que tiene fe. Y el capítulo 2, después de esta reunión, después del 5, del 9, va a empezar a profundizar en la necesidad de un obrar verdadero, genuino, producido por la fe. Entonces ahora Jacobo continúa con la idea del pecado del favoritismo y va a hablar de qué obras evidencian la fe y cómo hay aquellas obras que deshonran el nombre del Señor, hermanos. Jacobo llama la atención sobre la incorrecta actitud de acepción de personas y escribe, verso 5, la porción que nos toca hoy es del 5 al 9. Oíd, hermanos míos, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Este es la cuarta vez que Jacobo escribe hermanos míos. Y después que aparece el hermanos míos, amados, viene una exhortación. Primero el cariño, primero la gracia, luego la sal. Había una actitud incorrecta en el corazón de los receptores de la carta. Y dice: hermanos míos, oíd. Está el mandamiento. Es como si le dijera: presten atención de una vez por todas. No escogió Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman. Preste atención al versículo, mire su Biblia.
Dios escogió a los pobres, pero ¿cómo dice el texto? Según el mundo. Ojo. Eran pobres, pero a la vista del mundo. Según el mundo juzgaba que eran pobres. Pero ¿qué dice Dios? Ahí dice, para que sean ¿qué? Ricos en fe. Los creyentes que recibieron la carta, Jacobo, sabían por experiencia que la mayoría de cristianos, muchos del Imperio Romano, eran pobres. Y por eso Pablo lo dice en 1 Corintios, vamos a mirar un momentico. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Deje abierto Jacobo 2, ya volvemos allá. 1 Corintios 1, versículo 26. Primera Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces la iglesia en Corintios se caracterizaba porque no había personas muy adineradas, de la nobleza, no había muchos poderosos, ¿cierto? Entonces estos pobres eran pobres según el mundo, o sea, según el criterio de los hombres, según el criterio de la sociedad, catalogados con el mundo, por el mundo como pobres. Y resulta que estos pobres son de los cuales habla Hebreos, el escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, 37, 38. Hermano, ¿y sabe qué dice de esos pobres? Escuche bien lo que dice Hebreos. El mundo no es digno de ellos. Para el mundo no tenían valor, pero Dios dice, el mundo no es digno de esos pobres, que no son pobres, son ricos en fe. Porque dice que Dios los eligió para que sean ricos y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Cada creyente que ha nacido de nuevo y ha sido unido al cuerpo de Cristo es heredero de Dios. ¿Por qué? Usted conoce el texto. Porque es coheredero con Cristo. ¿Quién es el unigénito del Padre? Cristo. ¿Quién es el heredero de todas las cosas? Cristo. Ahora viene una pregunta. ¿Usted está unido a Cristo? Por supuesto. Al estar unido a Cristo, entonces participamos de lo que el Padre le dio por herencia a Cristo. ¿Qué le dio el Padre por herencia a Cristo? Todo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, si todas las cosas son de Cristo y nosotros somos herederos juntamente con Cristo por unirnos con Él, nosotros heredamos todas las cosas. La herencia no se divide. La herencia es compartida con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora le pregunto, ¿le parece que son pobres? Pobres según el mundo, pero según Dios no. Según Dios son ricos, hermano. Esos somos nosotros, ricos en fe. Y entonces son herederos del reino que Dios prometió a los que le aman. Ese aman significa que le están amando constantemente. ¿Listo? Ahora, quiero que entienda algo, hermano. Yo sé que la iglesia es un aspecto del reino de Dios en este tiempo presente. ¿Listo? El reino de Dios se gesta en la iglesia. Es el primer lugar donde se manifiesta el gobierno de Dios. ¿En dónde? En la iglesia.
Pero este versículo, cuando dice del reino que le prometió a los que le aman, no está hablando inicialmente de la iglesia. ¿De qué está hablando? Del reino escatológico, mesiánico, venidero. Está hablando de eso. ¿Listo? Entonces, en ese reino futuro, escucha bien, hermanos, no habrá favoritismo. En ese reino futuro no habrá discriminación contra los pobres. En ese reino futuro no habrá acepción de personas. Los pobres, según el mundo, en ese reino serán herederos de ese reino, hermano. Porque son aquellos que han demostrado amar a Dios con amor inalterable. Esos son los ricos. Entonces Jacobo empieza diciéndole: oigan, hermanos míos, ustedes que están discriminando a los pobres creyentes, hermano, porque lo más triste de esto es que era la misma iglesia que estaba entrando en esta práctica perversa de discriminar y hacer favoritismo con los pobres. Entonces Jacobo le dice: oigan, ¿ustedes no saben que Dios escogió a los pobres según el mundo? Entonces, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué están haciendo algo que Dios no ha hecho? Si somos representantes de Dios en esta tierra, así nos representamos adecuadamente al Señor. Está diciéndole Jacobo. Versículo 6. Pero vosotros despreciasteis al pobre. ¿No os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales? Mire, hermano, presta atención a su Biblia. ¿Quién estaba despreciando y deshonrando a los pobres? Obvio que el mundo lo va a hacer, pero ¿para quién es la exhortación? Para los hermanos que estaban recibiendo la carta. En ellos había entrado el pecado del favoritismo en el corazón. Pero ustedes despreciaron al pobre. Bueno, mire, si usted mira el versículo, ¿sabe cuál es la idea de Jacobo? Va a comparar lo que hacían los ricos con los pobres y los va a equiparar con lo mismo que hacían los hermanos creyentes con los pobres creyentes. O sea, lo mismo que hacen los ricos de la sociedad con los creyentes, que los desprecian y los menosprecian, ustedes también ahora lo están haciendo con los pobres de la iglesia. Pero vosotros, ustedes despreciasteis o deshonrasteis al pobre. ¿Qué es esto, hermanos? Es un creyente que no practica la palabra. Es un creyente que no tiene evidencia de su fe. Porque la fe verdadera y genuina obra, ¿cómo? Recibiendo a los que Dios recibió. Teniendo un corazón engrandecido, ensanchado, donde quepan los que caben en el corazón de Dios, hermano. Y los creyentes no estaban practicando ni viviendo la palabra. No estaban obrando la palabra. Afrentaban y ofendían a Dios, cometiendo ese acto vergonzoso del favoritismo, hermanos. Mire cómo lo dice Proverbios. Vamos a ir a Proverbios un momentico. Y es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia, la palabra de Dios, condena esa actitud, hermanos. ¿Por qué? Para que entendamos los versos que siguen. Proverbios capítulo 14, versículo 21. Proverbios 14, 21. Dice, mira lo que dice: peca el que menosprecia a su prójimo. Otra vez, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado.
¿Qué había sucedido? Las congregaciones a las cuales les escribe Jacobo habían consentido con los líderes el menosprecio a los pobres. Se les acusaba de haber despreciado al pobre, hermanos. Hermanos, escuche bien. Aquellos que Dios ha elegido han sido deshonrados por los que profesan conocer a Dios. Los creyentes que profesan ser conocedores de Dios deshonraron a Dios mismo, despreciando al pobre, hermanos. No es una, sí, es una práctica de afuera, pero el problema es que era una práctica de adentro. Y para eso sirve la palabra, para corregir nuestras actitudes. Actitudes que aún no han sido sometidas al gobierno del Espíritu Santo. Actitudes que aún todavía deshonran el nombre del Señor. Por eso decimos, Jacobo es práctico para nuestra vida, hermanos. Cualquier acción contra el escogido de Dios es una acción contra quién. ¿Sabe cómo lo entendemos? Pablo camino a Damasco. Ahí Pablo entendió que lo que le hacía a un hijo de Dios se lo hacía a Cristo. O sea que el desprecio, la deshonra que le estaban haciendo los creyentes a los creyentes pobres, no era solamente contra ellos. ¿Era con quién? Era contra Dios mismo, hermano. No es algo menor. Yo creo que Jacobo estaba indignado cuando escribía esta carta, hermano. Eso se ve en el mundo y es el pan diario. Pues no puede ser en la asamblea, hermano. Ninguna asamblea tiene que participar de esto. Es una deshonra participar de esto. Y les dicen: ¿no os oprimen los ricos y ellos mismos los arrastran a los tribunales? Ojo, la Biblia no condena la posesión de bienes. ¿Usted lo ha leído? La Biblia no condena la posesión de riquezas. Abraham tenía mucho dinero. José de Arimatea tenía mucho dinero. Se cree que Bernabé tenía bastantes propiedades. Nicodemo. Entonces la Biblia no condena el dinero. ¿Pero qué condena? Mamón. Eso es lo que condena a Dios. Que el amor a la riqueza sobrepase el amor de Dios. ¿Listo? Y los ricos de ese tiempo, mira el texto: ¿no os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales? Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Los ricos estaban acusando a los creyentes ante los tribunales. Y ahí cuando dice arrastran, no sé cómo dice Reina Valera 60. Cuando dice arrastran, dice acá la Biblia textual, se está refiriendo a una acción violenta contra las personas. ¿Los qué? Arrastran. ¿Listo? Entonces los creyentes no iban de buen agrado a los tribunales, pero a esos tribunales de justicia, pero la acción del rico le arrastraba a ellos. ¿Sabe cuál era el problema? El problema que siempre ha existido. Los ricos tenían el control sobre los tribunales de justicia. Con su dinero habían sobornado a los jueces. 1, 2. Ese no es el mayor problema. Escuche bien, hermano. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Que algunos cristianos llegaban al agravio con sus hermanos de llevarlos ante los tribunales de justicia para defraudarlos. No tenían la capacidad espiritual de poder arreglar sus cosas en comunión. Y ese es el reclamo que Pablo le hace a los corintios. ¿Ustedes qué hacen llevando a sus hermanos ante un juez, ante un tribunal inconverso, que va a actuar injustamente?
Entonces se veía la inmadurez en la que estaban los creyentes, a los cuales Pablo le escribe y a los cuales Jacobo le escribe. Y ahora viene la otra acusación con los ricos, verso 7. ¿No blasfeman ellos el nombre digno de alabanza que fue invocado sobre vosotros? Escucha, hermanos, no era solamente una palabrita de blasfemia una vez. No. Era algo constante que hacían los ricos con el nombre que fue invocado sobre nosotros. Cuando dice no blasfeman, ese verbo está en tiempo presente y es fácil de entender. Por ejemplo, yo comí, tiempo pasado, una acción que ya sucedió. Cuando un verbo está en tiempo presente, quiere decir que es una acción constante. Por ejemplo, yo estoy comiendo y alguien me llama. Hermano, llame más tarde que estoy comiendo. Vuelve y me llama, aún estoy comiendo. Quiere decir que no era una blasfemia una vez. Quiere decir que constantemente estaban blasfemando el nombre del Señor, hermano. ¿Y sabe cómo lo dice Jacobo? El nombre digno de alabanza que fue invocado sobre nosotros, hermano. Entonces no solamente los ricos arrastraban a los creyentes a los tribunales paganos, sino que los blasfemaban constantemente el nombre de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Es el único nombre digno de alabanza. Y ellos estaban tratando con la acción de que esos creyentes hablasen mal del Señor. Recuerda lo que, uno de los aspectos de la epístola: tardos para hablar, lentos para hablar. Y a través de la prueba, nosotros nos volvemos rápidos para hablar. Entonces, con esto buscaban también que los creyentes deshonraran el nombre del Señor, hermanos. No blasfeman o están blasfemando constantemente el nombre digno de alabanza que fue invocado sobre nosotros. Verso 8. Oh, mire su Biblia, hermanos. Préstele atención a su Biblia. Si en verdad cumplís la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, harás el bien. Ahora Jacobo pasa a enseñar ¿qué? A hablar sobre ¿qué? ¿Cómo es la relación entre los hermanos? Ya primero le mostró cómo no debe ser. Le estaba diciendo: lo que ustedes están haciendo con los creyentes pobres es lo mismo que hacen los ricos con los creyentes pobres. Ahora les va a decir cómo tiene que ser la relación. Si en verdad cumplís la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Mire lo que dice el verso anterior. Vamos a compararlo. Compárelo. Si en verdad cumplís la ley regia según la Escritura. Mira, había unos cristianos a los cuales habían recibido la carta, que estaban procurando cumplir verdaderamente lo que decía la ley. Porque dice, es como dijese, ya que es verdad, como si algunos estuvieran tratando verdaderamente de agradar al Señor, de cumplir la palabra, ¿cierto? Si en verdad cumplir la ley regia, ¿qué es la ley regia? Allá en Reina Valera 60 dice, ¿ley qué? Real. La ley real. Cuando Dios le da el calificativo de regia o real, es la ley que es capaz de conducir al rey. Esa es la ley real, la ley regia, ¿cierto? Y aquí, esta ley es la ley que gobierna por encima de todas las leyes. O sea, la ley que es la palabra de Dios.
Y esta ley real es la que debe gobernar la vida de los cristianos. La ley real, o sea, la palabra del Señor, todo el consejo del Señor. Y los creyentes, algunos, estaban tratando de cumplir esa ley, ¿cierto? Y ojo, los detalles de la ley, mire su texto. Si en verdad cumplir la ley, regia según qué. Según la Escritura, hermanos. O sea que los detalles de la ley, que todos debemos cumplir donde se halla. En la palabra. ¿Usted quiere saber cuáles son los detalles de la ley? Lea la Biblia, estudie la Biblia, sumérjase a la Biblia, pase tiempo con la palabra, pague un precio para estar en la palabra. Ahí usted va a encontrar los detalles de la ley regia. Si en verdad cumple la ley regia según la Escritura, mire los detalles de la ley real, de la ley del reino. Mire los detalles. ¿Cuáles son? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley real se refiere a la ley del reino, que es la ley del amor. Esa es la ley del reino. Jesucristo lo dijo así. Vamos a Mateo 22:36. Yo sé que ese texto lo conocen mucho. Mateo 22:36. Mire cómo le dice el experto en la ley, el intérprete de la ley. 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero no se quedó ahí. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El mandamiento, la ley real tiene unas minucias, y las minucias de la ley real la encontramos en la Biblia. Y de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿cómo entendemos la introducción de Jacobo de la ley regia con lo que estaba sucediendo con los hermanos que estaban recibiendo la carta? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo cree usted que se puede aplicar? No estaban viviendo en amor, hermanos. Eso no es vivir en amor. Haciendo acepción de personas, menospreciando a los hermanos. Eso no es una experiencia de amor. Estaban deshonrando la ley real, que nos mandaba amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La ley enseñaba a amar al prójimo. ¿Ustedes qué pensarían? Vamos a leer Levítico 19, versículo 18. El mandamiento del amor al prójimo aparece en la ley. Levítico 19, 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe cómo termina? Yo, Yahvé. O sea, ¿sabe por qué usted lo va a hacer? Porque es un edicto del Dios Todopoderoso. Ahora, cuando Cristo viene, ¿sabe qué dice el Señor? Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál? Bueno, ¿es nuevo o es viejo?
Ya estaba en la ley. ¿Qué lo hacía nuevo? Que nadie nos había amado como Él nos amó, hermano. Nadie. Nadie lo había hecho así hasta que viene Él. Pero ya estaba en la ley. Era un mandamiento antiguo. Por eso Juan dice, no les doy un mandamiento nuevo, sino que el que siempre hemos tenido, que nos amemos unos a otros. Entonces, hermano, los que son practicantes de la palabra y no meramente oidores de ella, aman al prójimo como a sí mismo. Hasta allá llega la práctica de la palabra, hermanos. Y los maestros de Israel que desviaban al pueblo, ¿sabe qué decían ellos? Que quién era el prójimo. Que era el prójimo solo Israel, y algunos más escrupulosos decían, no, solo es el prójimo el que cumple completamente la ley. Es como si hoy dijéramos, no, el prójimo solo es la iglesia, y solamente los hermanos y las hermanas espirituales son los prójimos. Así decían ellos. ¿Y sabe qué hace el Señor? Lanza una parábola para mostrarle lo equivocado que estaban, para mostrar lo equivocado que está nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es la parábola? El buen samaritano. ¿Quién era entonces el prójimo? Pasó un levita, pasó un sacerdote. ¿Quién era el prójimo? Interesante. Ahora, hermano, pero es que nosotros no nos debemos amar a nosotros mismos. Pero no dice el texto. ¿Qué dice el texto? Amarás a tu prójimo ¿como a qué? Como a ti mismo. ¿De verdad debemos amarnos? Sí, pero con un amor correcto. Cuando nosotros amamos al prójimo como a sí mismo, ¿qué quiere decir? Sencillo. Que lo que queremos para nosotros, lo queremos para Él. Eso es. Ahora le pregunto, ¿usted quiere el bien para usted o quiere el mal para usted? Bueno, depende, ¿cierto? Pero en regla general, todos queremos el bien para nosotros, ¿o no? ¿Cierto que sí? Nadie quiere el mal para usted, ¿o sí? Entonces, ese es el amor que nosotros debemos expresar. Lo que queremos para nosotros también lo debemos practicar para los demás, hermanos. Y hay un incorrecto amor hacia uno mismo, sí. Hay un amor egoísta, egotista, idólatra, ególatra. Pero hay un amor hacia uno mismo conforme el pensamiento de Dios. Un amor que piensa de nosotros, un amor que hace que pensemos de nosotros con una medida muy particular, no sobre desmedidos. Y este amor entonces, ¿qué hace? Evita daño al prójimo, evita el menosprecio al prójimo. Era una lección bien profunda que le estaba enseñando Jacobo a los hermanos. Da tristeza ver que alguna congregación, alguna asamblea caiga en una práctica de estas tan deplorable. Es algo vergonzoso que no representa el nombre de Cristo, hermanos, desde ningún punto. Reflexión de estos versículos. La vida cristiana no consiste en hablar, sino en ¿qué? Practicar el amor, hermanos. 9, terminemos. Pero si, ponga cuidado, pero si mostráis favoritismos, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Vea, hermano, ya dijo en el versículo 8, si en verdad cumplís, ahora lo va a contrastar, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado. Mire, esa palabra cometer significa obrar, porque Jacobo habla de las obras. Obrar, obras pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Hacéis bien, el versículo 8 lo dice, si usted mira, si amamos al prójimo
y le ayudamos, hacemos bien. Pero si mostráis favoritismo, cometemos pecado, obramos pecado, practicamos pecado. Entonces el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Pero el que hace, y escúcheme bien, hermano, el que hace acepción de personas hace una práctica que está condenada en la ley. Y el que haga esa obra, obra pecado. Y la ley condena muchas veces ese pecado. ¿Se entiende? Esa práctica de hacer acepción de personas está condenada en la ley. Cuando un creyente hace esa práctica, obra pecado, porque va en contra de la ley de Dios. Levítico 19:15: no harás injusticia en el juicio, no alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande, con rectitud juzgarás a tu prójimo. La ley condenaba esa práctica, y la persona, el creyente que hacía esa práctica, obraba pecado y quedaba convicto por la ley como, lea el texto, como transgresor de la ley, hermano. No estamos hablando de inconversos, estamos hablando de creyentes. Entonces, quien quebranta ese mandamiento entra en una obra pecaminosa. Cuando dice sois convictos, esa palabra se puede traducir también como siendo puestos al descubierto, o se puede traducir siendo reargüidos. ¿Cómo así? O sea que cuando yo hago esa práctica de favoritismo en la iglesia, de hacer acepción de personas en la iglesia, cuando yo la hago y me expongo a la palabra del Señor, ¿qué sucede? La ley me está reargüyendo y me está mostrando que eso es una práctica pecaminosa, hermanos. Eso es lo que trata de decir. Una práctica pecaminosa. Entonces la ley me pone al descubierto como ¿quién? Como alguien que está obrando pecado. Eso queda al descubierto cuando la ley expone ese tipo de obra que los creyentes estaban haciendo, hermanos. Entonces, el que no cumple la palabra, el que contradice la palabra, queda expuesto a la condenación de la ley. La ley me reargüye, me coloca al descubierto y dice que soy culpable de transgredirla, hermanos. Mire lo terrible de la práctica de hacer favoritismo en medio de los hermanos. Mire lo terrible de menospreciar, de hacer acepción de personas. Cuando alguien, un creyente, cae en esta práctica, esta es una prueba suficiente para mostrar que ha incurrido en una falta contra la ley. ¿Y sabe cuál es el problema? Que era una práctica de las iglesias a las cuales Jacobo le estaba escribiendo, hermano. Jacobo escribe muy fuerte en esta epístola para corregir esa práctica indecorosa en medio de la congregación. Entonces los que obraban así, haciendo favoritismo, acepción de personas, quedan constituidos en transgresores de la ley. Hermano, y cuando transgredimos una ley de la palabra del Señor, es una ofensa directa contra Dios. ¿Por qué? Pregunto, ¿quién dio la ley? Dios. Contra su persona. ¿Qué buscaba Jacobo con esto? Que los creyentes se arrepintieran, hermano. Que todos los creyentes se arrepintieran de esa falta que estaban cometiendo. Que fueran reargüidos en su corazón, le pidieran perdón al Señor por lo que estaban haciendo, porque no solamente era una ofensa contra sus hermanos, sino que era una ofensa contra el Dios de los cielos, que había dado la ley que decía: no harás acepción de personas, hermanos. De esto podremos aprender nosotros muchos aspectos prácticos, hermanos. Uno, como creyentes
debemos practicar la imparcialidad, no favorecer a ninguno ni al otro. Como lo dije en la reunión anterior, hay veces favorecemos al rico cuando tenemos una condición económica deplorable. Hay veces las personas, por la necesidad económica que tienen y hay alguien rico, le dan primer lugar en el corazón. Tampoco se puede hacer eso, hermanos. 2. Si un creyente es rico, debe caminar en la asamblea de una manera horizontal. Me explico. Debe caminar como un creyente común y corriente. Nunca debe caminar con ningún aire de superioridad, solo por ser rico. Eso tiene que salir de cualquier corazón de cualquier cristiano, hermanos. ¿Qué aspecto práctico podemos aprender? 2, 3. Expresar la verdadera fe cumpliendo la palabra. Y amar a Dios se expresa en la práctica de amor al prójimo. Si usted me dice que ama a Dios y que no ama a su prójimo, yo no le creo, hermano. ¿Sabe por qué no le creo? Porque no es congruente. El que ama a Dios, ama a su prójimo. No deshonremos a los hermanos de esta manera. Dios guarde nuestro corazón, hermanos. Escuche bien, hermanos. Los líderes en la iglesia, los líderes de las asambleas, deben enseñar bíblicamente a rechazar esta práctica. Porque ¿cuál era el problema? El problema es que los líderes lo habían consentido y lo habían presentado a la iglesia, hermanos. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud? ¿Cuál ha de ser la actitud de la iglesia, de los líderes de la iglesia, de los miembros de la iglesia con el prójimo? Reflexionemos en eso, hermanos. Dios mediante, en la próxima reunión vamos a empezar a considerar cómo el creyente transgrede la ley de Dios. Y después hablaremos de las obras de la fe, que son los aspectos gruesos de la epístola, que nos enseñan a tener una vida, una experiencia de vida práctica, hermanos. ¿Usted tiene fe? Amén. Quiero verlo. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Por lo que usted obra. Si tiene fe, vamos a mostrar nuestra fe.